trabajadores de la educación que nos escuchan y nos van a escuchar en las reproducciones de esta conferencia de prensa. Muy agradecidos del tiempo que nos dispensan los amigos de la prensa. Nosotros en educación estamos establecidos desde la pedagogía de lo que es la comunicación, y con esa comunicación educamos a los niños, educamos al pueblo. Ustedes también están en la comunicación, pero una comunicación más extensa, más abierta para toda la sociedad. Muchas gracias por su tiempo, por dispensarnos estos momentos en que podemos decir muchas cosas en favor de la educación pública y en favor de los derechos de los compañeros trabajadores de la educación de la sección 32. Nuestra materia de trabajo es la educación pública. Estamos con mucho espíritu de servicio para la educación pública, pero también estamos con mucho espíritu de competir aquellos que educamos en civismo, de competir en la representación sindical que nos merecemos. Hoy hay una inquietud y una efervescencia por nuestro proyecto sindical, nuestro proyecto Vino. Este proyecto está basado en principios sencillos pero muy profundos, arraigados dentro de la cultura mexicana. El primero, estamos participando con mucho respeto. No estamos insultando, no estamos denostando. Estamos hablando con carácter lo que vivimos dentro de la organización sindical. Estamos diciendo la verdad, pero respetando. Porque como trabajadores de la educación somos humanistas. Nosotros al que tenemos enfrente sabemos que es una persona con hijos, hijas, abuelo, primo, hermano, esposo o esposa. Por tanto, no tenemos el espíritu de dañar a la persona, pero ya en el conjunto, en el grupo de las expresiones que nos permite el principio séptimo del sindicato, estamos participando por el derecho que nos confiere la ciudadanía mexicana. Aquí estamos, miren, comunicando, haciendo el derecho que ustedes en prensa, el derecho que tenemos todos los trabajadores. Aquí estamos reunidos en un derecho constitucional y aquí estamos expresando nuestra ideología y nuestros derechos políticos. Pero aparte los trabajadores de la educación sabemos que nuestro sindicato en origen es plural, que tenemos derecho de poder expresarnos en diferentes corrientes ideológicas. Y esta corriente ideológica, reivindicación por la democracia magisterial, se refiere a cosas muy sencillas. Reivindicar es recuperar los derechos perdidos durante 6 años por la inamovilidad del Comité Ejecutivo de la sección 32. Reivindicar es que le digamos a la Secretaría que no queremos horarios ampliados, que queremos que se cumpla con la ley, que se respeten los horarios. Reivindicar es que le digamos a la Secretaría que platiquemos con ellos y exigir, si no lo entendieran, pero sé que sí lo van a entender, que se paguen los interinatos. Reivindicar es para nosotros que UCICAM respete el derecho a cambio de todos los compañeros. Reivindicar es recuperar el escalafón nacional y estatal. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de la Constitución dice que con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, y el 123 en su fracción 7 dice en cada dependencia habrá un escalafón. Entonces jurídicamente podemos rescatar el escalafón y hablar con UCICAM o exigirle a UCICAM que respete los derechos escalafonarios de los trabajadores. Y la democracia nosotros la vemos en un sentido amplio, en el sentido de lo que dice el artículo 3. La democracia como una forma de vida. Para nosotros la democracia sí es elección, sí es hacer un proyecto, sí es ir a una votación y nombrar a nuestros representantes, que seguro es que esta planilla Vino va a ganar. Pero para nosotros democracia es la convivencia cotidiana, es defender los derechos de los trabajadores, es como lo dice el artículo 3, un sistema de vida. Entonces nosotros estamos en esta parte de la elección, pero sabemos y se lo decimos con claridad a los trabajadores de la educación de Veracruz, como se lo decimos a la sociedad. Nosotros vamos a vivir en democracia dentro de la sección 32, porque seguro es que esta planilla para el 1 de abril nos convertiremos en comité ejecutivo seccional. Si hoy fuesen las elecciones, tendremos nosotros un triunfo por amplio margen. Hay muchas adhesiones, muchos compañeros que están trabajando con nosotros, que están simpatizando por convicción. Hoy vamos a tener una reunión y todos los compañeros que llegan no bajo la presión de una amenaza de perder un derecho, llegan bajo la convicción de que estamos haciendo lo correcto, llegan bajo la convicción de apoyar al mejor proyecto.
Así como lo hacemos por respeto, también nosotros estamos en un sentido de hacer un proyecto sindical. Para la sección 32 el proyecto sindical se agotó en el 2011 y agotado ese proyecto hemos estado escuchando el mismo discurso durante 10 años, pero no hay nada nuevo. Volteamos a ver a los jubilados, vamos a ir a visitarlos y a crear las casas de los jubilados. Volteamos a ver a los maestros de educación física, vamos a construir la liga magisterial. Y en educación, basados en las experiencias exitosas que hay en las aulas, vamos nosotros a hacer congresos de educación permanentes. Con esto generaremos un semillero de propuesta educativa, del aula hacia el escritorio, no del escritorio hacia el aula. La experiencia docente nos dicta que ahí está la construcción educativa, teórica y práctica. Vamos en ese sentido. Estableceremos un banco de aparatos ortopédicos, tanques de oxígeno, sillas de ruedas, para que los compañeros, que a veces se viste sin quitarle la responsabilidad, es que nos debe de dar estos aparatos. Pero también como organización sindical estaremos nosotros preparando un espacio para que la representación sindical pueda acceder, hacer que haya acceso gratuito para los trabajadores, que tengamos nosotros con recursos propios de la organización sindical ese banco de aparatos ortopédicos. ¿Por qué confiamos en esto? Confiamos en esto porque queremos transparencia en los recursos. En este esquema de desarrollo económico, quien acumula capital es quien trunca. Para nosotros no. Para nosotros los recursos que lleguen de las administraciones del Comité Ejecutivo Nacional debe de administrar las finanzas con mucha transparencia, y el contralor del comité seccional debe de revisar que esté actuando conforme a la ética, conforme a los principios contables, la Secretaría de Finanzas. Pero tenemos un comité, el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas. Ese comité debe de revisar a finanzas, debe de revisar todos los ingresos del auditorio, de la posada del magisterio y de los edificios sindicales que se rentan para fiestas o para algún evento, así como aquel que está rentado a una funeraria en la ciudad de Veracruz. ¿Cómo vamos a hacerle? Pues vamos a pedirle al Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas que sean honestos, que hagan su trabajo, que no dependan de la Secretaría General o del Comité Seccional. Ellos son un comité independiente, autónomo, y deben hacer que haya transparencia. Y vamos en una actitud muy constructiva. Vamos a darle a ese comité la declaración patrimonial. Aunque la ley no lo establece, los miembros del comité haremos nuestra declaración patrimonial. Y no vamos a esperar hasta que haya un consejo estatal o un congreso para hacer la rendición de cuentas. Que el comité de transparencia esté vigilando constantemente la figura del secretario general, la figura del secretario de finanzas y la figura de todos los compañeros. No se valdría que un servidor tiene 36 años de servicio y he construido con mi salario un patrimonio, pero no se valdría que en 2 años o en 1 año mi patrimonio se duplicara, lo que no hice en 36 años. Entonces tenemos que amarrarle las manos al comité. Esa es una de las luchas que tenemos, es una de las luchas que establecemos, y de ahí podremos nosotros dar un sindicato de servicios. Los recursos colectivos del sindicato no deben de ser de propiedad personal o transmitirse a una propiedad personal. Cuando nos preguntan para qué sirve el sindicato, cuál es la utilidad del sindicato, si ya no da plazas, si no da cambios, si no da préstamos, el sindicato es una fuerza social educativa enorme. Nosotros vamos por un sindicato de servicios. Como cada año se cambian las aseguradoras, pues tendrá este comité ejecutivo seccional a futuro que ver que se esté sistemáticamente poniendo a los asegurados cada año, que pueda el trabajador ya no estar en incertidumbre si aseguró o no aseguró. Eso ya debe ser un trabajo permanente del sindicato. Hay compañeros, nosotros recibimos un estímulo económico muy poco tal vez, pero lo recibimos por cada 5 años de servicio. Bien, hay compañeros que pasan 1 año, 2 años y no lo reciben. Pues tenemos que llevar ese sindicato de servicios para tramitar el estímulo económico del quinquenio. Además, tenemos que ver cuántos estamos en el SAR, en el FORTE, y si los pagos llegan correctamente. Si algún compañero se va a jubilar, el Comité Ejecutivo Seccional debe de ir a sus sectores, a sus regiones, a sus delegaciones para orientar allá.
Hay un concepto, gobernanza. La gobernanza es que la representación electa esté en un trato horizontal de iguales con sus representados y esté en una consulta permanente. Primero, para darle el servicio, nosotros lo llamamos sindicato de servicios, y la otra, la gobernanza, para preguntarle qué quieren, qué desean, qué proyectan, cuál es la aspiración que debemos tener colectivamente como organización sindical. Y lo plantearemos de esa manera. Entonces, en el Congreso Educativo tendremos un semillero de propuesta educativa, de práctica que ya está funcionando, y en la gobernanza, como comité seccional, estaríamos consultando permanentemente a los compañeros cuáles son las aspiraciones laborales, administrativas, económicas, y entonces recogeríamos y siempre todas las propuestas y siempre tendríamos proyectos para la organización sindical y no caeríamos en un discurso desgastado. Pero además las páginas se corren, las páginas de la historia de la sociedad de México, de Veracruz o de un municipio se corren, y no es el comité seccional, no es la sección 32 quien no viva esa ley natural de la sociedad. Ya no podemos tener un jefe político que mande al comité seccional, no podemos tener un jefe político que esté fuera del voto que nos van a dar los compañeros y que unipersonalmente, como en una dictadura, él esté decidiendo el futuro de 100,000 trabajadores. Debemos de ser colegiados, debemos de trabajar democráticamente. Lo dije, no solo la democracia se acaba o termina en la práctica electoral, en la convivencia diaria se es democrático y se es revolucionario cuando se promueven grandes cambios. Y nosotros, si perdimos a Santana en el siglo antepasado, y si en el siglo pasado se hizo una revolución para quitar a un personaje, a Porfirio Díaz, bueno, los maestros que educamos en historia y educamos en civismo, hoy estamos buscando que el comité ejecutivo seccional sea autónomo, que no tenga un jefe político que no le han dado un voto, que no tenga un jefe político que no tiene ninguna responsabilidad jurídica, que no tenga un jefe político que él decidiría por las 50 y tantas carteras. No, aquí ya cambiamos. Nosotros estamos en ese proyecto y sabemos que tenemos la confianza, el apoyo de miles de trabajadores. Y repito, si hoy fueran las elecciones, ganamos por un amplio margen. Hay represión para los compañeros. Les están diciendo que si votan por la planilla Vino, si se convierten en reivindicadores democráticos magisteriales, vamos a perder prestaciones. Nosotros tenemos prestaciones de aguinaldo, prima vacacional, ajuste de calendario, día del maestro, pero esas prestaciones no se pierden. ¿Por qué? Porque el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que administra, la que ordena la Secretaría de Hacienda, ese artículo dice que todas las minutas que se tomaron en los estados desde 1992 hasta el 2013, todas esas minutas, la Secretaría de Hacienda responde por esos derechos, la Secretaría de Educación Pública responde por esos derechos. Dice prácticamente y literalmente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responde por los acuerdos tomados en los estados, nacidos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1962. Ahora tenemos una gran ventaja. Todos nuestros derechos económicos están garantizados en la Ley de Coordinación Fiscal y están garantizados por la Secretaría de Hacienda. No se dejen intimidar, no se dejen engañar. Recuerden que ustedes son trabajadores de la educación, que educan en derecho, educan en civismo, en geografía, en historia. Y entonces hay jóvenes, muchos jóvenes, googleen lo que estoy diciendo y verán que hay dos posiciones. Una amenaza y una mentira de que vamos a perder derechos, y una verdad de que los derechos están garantizados en FONE y en la Ley de Coordinación Fiscal. Esto es, jóvenes, a ustedes les voy a decir algo y me van a entender. Si nos dan el apoyo, si nos permiten servirles con un sindicato de servicios y con un nuevo proyecto sindical, jóvenes, un gran poder trae una gran responsabilidad, y ese gran poder nos lo darían ustedes, pero no para enriquecer a un compañero del comité seccional. Lo haríamos en ese gran poder, y ustedes saben de qué les hablo, jóvenes. Lo haríamos en ese ideal de que el poder, de que la representación nos va a servir. A las mujeres les digo algo, nosotros vamos por la igualdad de género. Aquí hay muchas compañeras, van a tener un gran trabajo que hacer,
El trabajo es que si desde las escuelas, si desde la práctica sindical convertimos la equidad de género en una realidad, esto automáticamente va a distribuirse en las escuelas y la equidad de género sería una forma de educar, pero desde la práctica sindical en las escuelas. Ayúdenos a los jubilados, vamos a visitarlos, vamos a hacer la casa del jubilado, estaremos con ustedes permanentemente. La lucha de quitar UMAS por irnos por salarios mínimos no es solo una lucha de Veracruz, le vamos a entrar y le vamos a exigir al Comité Ejecutivo Nacional que abandere la lucha por salarios mínimos. Esa es nuestra propuesta. Va a ser una lucha fuerte, porque no solamente es crear una ley. Quien nos ha dicho que es crear una ley nos engaña, nos está dando solamente una campaña electoral. Nosotros sabemos que también es una situación de presupuesto y esa situación de presupuesto se tiene que negociar a nivel nacional con los concejales en todos los plenos. Le vamos a estar repitiendo al Comité Ejecutivo Nacional que demos la lucha por los jubilados, que tomemos para ellos el incremento o los pagos de las pensiones en salarios mínimos y estableceremos la lucha por regresar de cuentas individuales a el régimen solidario. Esa es una lucha nacional, que no nos engañen y no nos confundan, no es una lucha exclusiva de Veracruz. Somos 100,000 trabajadores, pero a nivel nacional debemos dar la lucha a 1,5 millones de trabajadores. Esa es nuestra fuerza como organización sindical y debe de encabezarla el Comité Ejecutivo Nacional. A los compañeros administrativos y personal de apoyo, ustedes saben que hay un incremento salarial y que siempre el incremento es mayor en porcentaje para el docente o para el directivo y ustedes quedan medio punto o un punto abajo. Pues vamos a decirle al Comité Ejecutivo Nacional que en las negociaciones que tengamos para futuro, Veracruz exige que el mismo incremento salarial se le dé al personal de apoyo. Si un trabajador gana 6,000 pesos, es insuficiente y le dan un 3.5, y un trabajador de apoyo gana 3,000 pesos y le dan un 2.5, hay un punto de diferencia, pero además hay 3,000 pesos de diferencia. Y entonces el despegue o la diferencia entre el personal de apoyo y el personal docente, el personal directivo, va incrementándose. Son 15,000 compañeros que merecen el respeto y merecen la consideración. Aquí no consideramos que haya maestros o trabajadores de primera y de segunda. El personal de apoyo camina con nosotros educando al pueblo de Veracruz y entonces debemos de serle leales. Los bonos también vamos a exigirle al Comité Nacional, vamos a solicitarle con mucho carácter que los bonos de la Compensación Nacional Única sean parejos. No podemos vivir de otra manera. Vamos en ese sentido, amigos. Permítanos ayudarles y ayúdenos con su voto. Vamos nosotros a triunfar con los jóvenes, con los jubilados, con el personal de apoyo, con los docentes. Los docentes saben que ahora cubren que dan una licencia y esa licencia no se cubre el interinato y por lo tanto quien no está hay que sacar el trabajo educativo, pero por el mismo salario y con más trabajo. Tenemos que decirle a la Secretaría que está en la ley que nosotros con nuestras cuotas pagamos a los interinos, que se cubran, porque la nueva escuela mexicana habla de excelencia educativa. Entonces la excelencia educativa también tiene que ver con interinatos. Amigos docentes, esas son nuestras posiciones. Lucharemos por la autonomía de la organización sindical. Mantendremos una sana distancia con la Secretaría de Educación Pública, pero estaremos en una negociación permanente por nuestros derechos y en un momento determinado tendremos que visitarlos, estar permanentemente con ustedes. Rescataremos los edificios sindicales. Ahí en esos edificios sindicales los compañeros tendrán que estar permanentemente atendiéndolos. Los viernes iremos a Zongolica, a Guayacocotla, estaremos en las regiones más apartadas, en Tecolutla, en Tierra Blanca. Este comité seccional es un comité de transparencia. Y aquí le hago una pregunta a los amigos, a las amigas que nos acompañan. Si vamos a trabajar con lealtad para la organización sindical y para los humanos que vamos a representar, para los trabajadores de la educación, porque no puede ser posible que la lealtad solo sea de los trabajadores a sus representantes y los representantes jamás
comprometan su palabra para darles lealtad. Así es que nosotros desde este momento y desde días anteriores estamos en el compromiso de lealtad hacia ustedes, porque se entiende mal la relación, se entiende que la lealtad es hacia el secretario general y hacia el comité, y el secretario general y el comité nunca dan lealtad a ustedes, nunca la juran. Y en Veracruz somos gente de palabra, en la Huasteca, en el Totonacapan, aquí en los Tuxtlas, en Jalapa, allá en el sur, en Acayucan, en Mina. Y entonces aquí vamos a empeñar nuestra palabra públicamente, que ustedes como medios nos ayuden a decirles que hay lealtad de esta familia sindical hacia todos los trabajadores de la educación, y el compromiso está dado. No sé, amigos, si le entramos con lealtad, porque si no, alguno no pudiera jurarle lealtad a los trabajadores de la educación de Veracruz, nos haría mucho daño. Aquí no es un compromiso para enriquecimiento personal o para proyectos personales. Estos son proyectos educativos de los derechos de los trabajadores y son proyectos educativos por la educación pública de Veracruz. Ese es nuestro campo. Les pregunto, ¿le entramos? El nombre completo, perdón, de quien está jurando lealtad a los maestros. Jorge Enrique Velázquez Pérez. ¿De qué color, señor? Vino, Reivindicación Democrática Magisterial. Los compañeros que están, por favor, su nombre. Sergio Díaz Esquivel. ¿Usted, señor? Demetrio Serrano Saavedra. ¿Usted? Leopoldo Donativo Herrera Espinosa. María de Lourdes Fonseca Huerta, vino. María del Rocío Chagoya Piña, vino. Ahora sí, Mencionaba de usted acuerdo. hace un momentito que había amenazas. ¿De quién vienen esas amenazas? Porque solamente lo dijo así. Queremos nombres. De la expresión naranja, en el norte y en muchos lugares aquí en el Uxpanapa les han dicho que si votan por Vino no va a haber cambios. Eso no está el cambio, que es un derecho de los trabajadores en la ley. En el reglamento de las condiciones generales del trabajo no está supeditado a que voten por una planilla u otra, pero son amenazas que se están haciendo. Nosotros tenemos 40 días de aguinaldo, no tenemos el contrato colectivo, tenemos el contrato ley, tenemos 40 días, 20 más de compensación y 30 de gratificación. Entonces dicen que estos 50 días, si no se vota por la naranja y se vota por Vino, se pierden. Pero lo explicaba en la ley de coordinación fiscal, ahí está explicado muy bien. Y si está, perdón que le interrumpa, y si está ya tipificado en la ley, suponemos que los maestros son personas que enseñan, son personas que están frente a un pueblo. ¿Cómo van a dejarse que los amedrenten y mucho menos tipificarlos como personas ignorantes? ¿Ignoran la ley? ¿Ignoran? ¿Usted qué quiere decir al respecto? Me da la razón con tu comentario. Primero, esta es una lucha política y nosotros, si hay una amenaza, tenemos que denunciarla y tenemos que explicar por qué esa amenaza no tiene. Aquí la estamos denunciando públicamente. Por eso esta amenaza la estamos aclarando en los medios y nosotros estamos hablando de un trabajo de respeto, sin denostar, sin engañar. Y si hay una mentira, yo confío que los trabajadores saben que esa amenaza es pueril, no tiene gran significado, pero tampoco nos podemos quedar callados. ¿El nombre del candidato naranja? Daniel Covarrubias López. Sí, amigo. Maestro, ¿cuántas planillas andan participando? Son 5. ¿Cinco? 5 planillas. Ajá. ¿Cuál es el número de usted? Mi nombre, ¿Cuál es el número de planilla de usted? El color. la 1, Vino. La uno, Nosotros sí. fuimos los primeros en La otra registrarlo. pregunta es, porque se tiene confianza en la persona y casi está por 100% que se va a ganar. La pregunta es, ¿la educación cívica volverá a las aulas? La tenemos, la educación cívica. No la imparte en ninguna parte. Pero nosotros por eso estamos hablando de un congreso de educación. Hay muchas experiencias que tienen los compañeros en sus aulas y no son experiencias solamente de un sentido pedagógico didáctico. Tienen didáctica y tienen pedagogía, pero ellos hacen prácticas y entonces las recogemos. Ahí va a ir la educación cívica, la geografía, todo. Tenemos un problema de percepción de un gobierno anterior con este. Ellos se daban solamente
al español y a las matemáticas, al pensamiento lógico matemático y al lenguaje y comunicación. Ahora nosotros vemos con agrado que la educación, como lo dice el tercero, debe de ser integral. Debe de haber arte, educación física, etcétera. Y ahí va el civismo. Si está integrado en todo, ¿por qué desde hace más de 25 años no se imparte educación cívica en la escuela? Porque nosotros como organización sindical o como trabajadores no llevamos la política educativa, la lleva el Estado. Nosotros lo que podemos hacer es darle la propuesta con fundamento en prácticas que ya están efectivamente dando resultados en las escuelas. Decirles, tú eres el que tutelas por el artículo 3 la educación pública. Y entonces, pues recogemos esta inquietud de la educación cívica, tenemos que hacer esto para una mejor educación cívica, para un mayor respeto ciudadano y una mejor convivencia social. Y entonces la autoridad educativa nos tiene que escuchar. Ya no, bueno. Maestro, ¿Es posible que a esto se deba, que no tiene educación cívica desde hace 25 años, que esto lleva tanto malestar social en todo México? Sí, en parte porque nosotros tenemos que respetar un semáforo, tenemos que respetar a los adultos en la cosmovisión de los pueblos bilingües. Ellos hablan con la verdad, protegen la naturaleza, etc. Entonces, tiene razón en ese sentido, pero también la desigualdad económica es lo que nos lleva a este problema social. Por eso nosotros estamos diciendo, bueno, siempre que llega un funcionario, toma el recurso público, el recurso de la organización sindical y se lo apropia individualmente, porque según eso es triunfar. Entonces nosotros queremos transparencia. Si los maestros, si los 100,000 maestros que están en las aulas, los 100,000 trabajadores, entienden que su dirigencia estatal es honesta, que su dirigencia estatal va por un beneficio colectivo, eso nos va a pegar en la práctica docente. De muchas maneras. Maestro, por tercera ocasión escucho que usted menciona, y ahorita a propósito de ese tema sobre el que los líderes sindicales se apropien del recurso y para ellos es un logro. En las primeras dos ocasiones mencionó que obtienen ese dinero y se vuelven millonarios, por así entenderlo, de acuerdo a lo que usted expresó. ¿Hay datos o hay conjeturas de que alguien que esté enriqueciéndose ilegalmente debido a lo que usted menciona sobre el tomar el recurso del sindicato? Y si puede decir nombres, ¿qué mejor sería? Miren, esto cae en materia penal. Pero usted está señalando, sí, ¿tiene algún indicio? Explico. Tuvimos un pleno de representantes. El pleno de representantes es una institución dentro del mismo sindicato que marca el estatuto. En ese pleno se da un informe de finanzas y pasa el informe de finanzas si lo autorizan los representantes de centros delegacionales y de centros de trabajo. Bueno, lo tuvimos hace unos días, pasó, pero el estatuto dice que ese informe prescribe a los 5 años. Esa es una. Entonces el próximo comité ejecutivo puede ya con datos ver los movimientos de finanzas y decir, bueno, si hay o no hay. Y cuando digo en materia penal, porque no me atrevería a señalar a alguien sin las pruebas documentales, sin las pruebas testimoniales, sin el movimiento de cuentas bancarias que deben de estar en el archivo de la organización sindical. Pero usted lo está diciendo ya públicamente. Lo estoy diciendo no porque caería en algo que dije, que no seríamos respetuosos. Si yo tendría que acusar a alguien. Si alguien pasa aquí y se cae y diga, mira, se cayó, porque todos estamos viendo que se cayó. Pero si alguien pasa y no se cae y digo, se cayó, es una mentira. Entonces, no me atrevo a decir nombres hasta que tenga todas las pruebas documentales que están en los archivos de la organización sindical. Bueno, reconfiguro la pregunta. A ver, estamos hablando de que hay presuntos responsables. Sin embargo, ¿quiénes han sido los líderes que han estado en esos momentos y que se presume pudo haber desvío de recursos hacia una persona? Después de la investigación, bueno, se sabrá quiénes. Pero sí. ¿En qué periodos y bajo nombres de quiénes? O sea, ¿quiénes han sido esos líderes sindicales? Una disculpa si no doy nombres, porque si doy nombres ahorita
yo estaría hablando, puedo darte un dato, pero no estaría fundamentado. Soy abogado, no estaría fundamentando la pregunta. Sé que tú como comunicador quieres nombres y ese es tu trabajo, pero nosotros como integrantes de una planilla y personalmente como abogado sé las consecuencias de hablar sin el documento en la mano. Entonces, ¿esto se podría manejar como amarillismo electoral? No, porque vamos a revisar esto. Nosotros estamos diciendo, y aquí hay una situación a nivel planetario, la persona que acumula riqueza en este planeta le dicen triunfador, y ustedes saben, y lo han visto, ustedes lo publican, que hay funcionarios públicos que han tomado recursos de la nación y los han llevado a cuentas individuales. Nosotros vamos con una política de transparencia. Llega a 1.600.000 pesos, hasta donde tengo el dato, por mes de las administraciones del Comité Ejecutivo Nacional, llega a 1.600.000 a las arcas de la sección 32. Entonces aquí está nuestro candidato a finanzas, él las administrará y revisará que esos dineros sean para uso colectivo, no para que en un momento determinado diga, mira, del 1.600.000 ahí tienes, Enrique, 500. No, porque necesitamos nosotros crear la casa del jubilado, necesitamos reconstruir los edificios sindicales, necesitamos el banco de aparatos ortopédicos. De ese dinero ya no sería individualizar el dinero a una persona, sería por un beneficio colectivo. Sí, una inversión. Una inversión, pero una inversión, sí, propio gremio, ¿no? Rompiendo un esquema que está en el planeta de que si a mí se me atraviesa un bosque, lo tumbo y lo convierto en lápices y no me interesa la ecología. Sería un esquema de una nueva o una mentalidad que exige la sociedad y que exigen los maestros, que los recursos de la sección sean utilizados para el bien colectivo. Ese es el espíritu de mi comentario y lo dije, yo lo hago con respeto. No puedo dar nombres, yo sé que ustedes dirían, pues yo quiero el nombre, sí, pero como abogado también sé las consecuencias jurídicas de en un momento determinado hablar sin el fundamento. Y esta es una campaña, a nosotros nos pegan lo que les decía, decir, bueno, tú vas a perder, si votas por la planilla Vino, pierdes prestaciones. No es cierto. Es cierto lo que dice el amigo de la prensa. El maestro no debe de creer eso porque está preparado, tiene una licenciatura, da civismo, etc. Pero también nosotros no seríamos inocentes de no decirlo públicamente y no de expresarle a los compañeros el fundamento de por qué no van a perder prestaciones. Bueno, una pregunta. Profesor, nada más tantito, sí. En referencia a esto. Vamos a última pregunta. Sí. ¿Sería entonces algo único y sobre todo a futuro, si es que usted llegase a triunfar en esta contienda, que se presenten denuncias penales en contra de presuntos responsables en un futuro si se analizan los datos? Si se analizan los datos y vemos situaciones, hay una situación ahí de que nosotros no podemos ignorar algún delito. Una pregunta, profesor. Si usted le favorece el voto de todos sus compañeros, ¿usted haría presión ante la Secretaría de Educación Pública, ante el gobierno, para que los temas de lo que es civismo, también lo que es ética y también lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vuelva a esos libros y a los maestros para que sea explicado a toda la población de niños y tengan la conciencia de la responsabilidad, de la honestidad, el compromiso y la lealtad? Sí, vamos a hacer algo, miren. En el razonamiento, el artículo 3 le da la Rectoría de la Educación Pública del Estado, es su facultad. Nosotros somos trabajadores de la educación. Aquí estamos en varios temas y los vivimos juntos, están integrados, el laboral, el económico, nuestra representación. Pero así como los trabajadores de Pemex, ellos hablan sobre hidrocarburos, o los de la Comisión Federal de Electricidad, su materia de trabajo es la energía, el nuestro es la educación. De ahí, y disculpen que insista, nosotros haríamos proyecto educativo en base a los congresos, a las experiencias de los maestros, y fundamentaríamos y tomamos en serio, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de, en pláticas como esta, recoger las observaciones y enriquecer un proyecto. Entonces, no iríamos en un plan de golpear, de insultar a la Secretaría. Primero, porque tiene la Rectoría de la Educación.
porque esto también es a nivel federal, pero aquí a nivel local sí llevaríamos un fundamento pedagógico, ético, de la experiencia de los maestros, que cuál pudiera ser el camino para dar una mejor educación cívica. Y lo platicaríamos, lo estableceríamos como una línea de trabajo, porque es nuestra materia cotidiana, nuestra materia de trabajo. Lo estableceríamos con ellos en un plan, decirles, miren, podemos rescatar nosotros, para mí, la cosmovisión de los pueblos indígenas que manejan esa ética de la que ustedes hacen mención, y pudiéramos decirles, hay un maestro en la Sierra de Zongolica que hace esto y mira cómo ha mejorado la percepción cívica del alumno. Con esta experiencia la podemos sistematizar y reproducir. Va a ser mucho trabajo y va a ser diálogo. Por eso decíamos que ustedes son comunicadores, ustedes dialogan con la sociedad. Nosotros dialogamos con los padres de familia, que es la misma sociedad, dialogamos con los alumnos para cumplir objetivos de aprendizaje, y pues nos vamos a sentar con la Secretaría, primero a dialogar, a decirles, miren, esto está así, ustedes tienen profesionales, técnicos, tienen gente que entiende de la inquietud de ustedes como prensa, y nosotros como educadores, como trabajadores de la educación, haríamos posturas de ese tipo. Ese es el proyecto, ustedes ya lo están puntualizando, y nos alegra de que si ustedes lo puntualizan es porque nuestra concepción de la gobernanza, de recoger propuesta, funciona hasta con ustedes en la prensa. Más que nada porque ustedes son los primordiales en las bases del alumno para crear una sociedad mejor, equitativa e igualitaria. Entonces, esos puntos son esenciales dentro de una estructura. Bueno, ahí les diría algo, donde sí nosotros tendríamos rectoría. En Paso de Doña Juana, en Cardel, hay 10 hectáreas y tenemos aulas climatizadas. Bueno, así pienso que deben de estar. Por la última vez hace años que las visité o que estuve ahí. Tenemos auditorios, tenemos comedores. Ahí nosotros vamos a pedir que vayan maestros de diferentes partes del estado, y vamos con 4 ejes. El eje jurídico, porque tendríamos que revisar todo el contenido del tercero y todas las leyes que emanan de él, el 123 y todas las leyes que emanan de él, la ley del ISSSTE, la Ley Federal de los Trabajos de Servicio del Estado, las condiciones generales del trabajo. Tenemos otro eje, el eje de la práctica sindical, cómo saco mi aguinaldo, mi prima vacacional, cómo hago un trámite de lentes, cómo presido una asamblea, cómo impugno una asamblea mal llevada. Y el otro eje, el eje ideológico, que nos dé el sentido de pertenencia a la organización sindical, que está basado en materias como sociología, como ética, como filosofía, como economía política. Y el último eje, que es donde podemos empezar a enriquecer la inquietud que tienen ustedes y nos la llevamos, es el eje educativo, nuestra materia de trabajo. Ahí sí pudiéramos decirle a los maestros que hay un problema de carácter cívico, que hay un problema en la educación cívica, y llevarles un tema, una propuesta que ellos hagan en práctica dentro de las aulas. Ahí sí, ese es nuestro espacio. El otro es rectoría del Estado, y tenemos que dialogar como materia de trabajo nuestra y que nos interesa, que nos implica dentro de ello. Y pues es nuestra vocación. Ahorita en la pandemia no tuvimos horarios, muchos maestros a las 8 o 9 de la noche, aunque pueden tener por el teletrabajo el derecho a la desconexión, estaban atendiendo a los alumnos virtualmente. Hay mucha vocación y normalmente los maestros dan más de su horario, pero debe de haber un contrapeso a la Secretaría en los horarios, y tomamos esa apreciación aquí en los TUCLAS. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer en todo el estado, siendo representantes, platicar con los compañeros, y ellos nos van a empezar a decir, esta es la inquietud, y la vamos a ir construyendo juntos como colectivo. Gracias, profe. Una pregunta breve. He notado que, pues, lógicamente, la educación en México es una de las más valiosas, y mi respeto para todo el mexicano. Pero lo que me ha preocupado a mí es dónde quedó la ética y la moral en la que ahora el alumno le pega al maestro. Acabo de ver un escenario en Facebook donde un alumno saca un cuchillo y agrega al maestro porque le llamó la atención.
o al revés. Maestro que en sentido opuesto trata de violar a las alumnas y le hacen propuestas indecorosas para pasarlos con las calificaciones. Más que criticar al magisterio, me gustaría como padre de familia, aunque ya no tengo hijos en la primaria, que incluyeran ética y moral porque se han perdido, y eso creo que es la base de la familia. En los programas de estudio está la situación de la ética y la moral. Tenemos nosotros en estos consejos técnicos, el próximo viernes viene, donde se habla de la integración social, se habla del humanismo y se habla de que el alumno debe de controlar sus emociones así como el maestro. O sea, sí se está trabajando, no tiene el impacto necesario. Yo les voy a decir una visión. Cuando éramos niños, no se decía una grosería en televisión. Entonces, es el Estado quien le debe de decir, debe de decirle a la televisión que también está educando y desea formando a la sociedad. Entonces, en las escuelas sí hacemos el trabajo, 4, 5, 6 horas, pero las otras partes de la sociedad deben de hacer su trabajo. Esto no es de un solo grupo. Ahora, cuando un maestro ingresa al servicio, hace un examen y en el examen le hacen pruebas hasta de carácter psicológico y alguno se pudiera escapar de que le faltara el respeto a una niña, a un niño. Primero, no es la generalidad. Claro, la generalidad de los maestros van, atienden, es más, hasta le dicen hijos, hijas, que son como un segundo padre. Pero si algún compañero está haciendo mal de su posición, ahí cae en el estupro, cae en cuestiones penales. La misma Secretaría tiene programas de este tipo para proceder y como organización sindical nosotros no tendríamos por qué defender a una persona que nos haría mucho daño. Ellos tendrían que hacerse el procedimiento administrativo correcto y en un momento determinado, si es culpable, pues se tiene que retirar del servicio y el agente del Ministerio Público, él perseguirá de oficio. Esto es una posición de la organización sindical, no podemos solapar a alguien, no es la generalidad, porque si no, esto lo estaríamos viendo en las escuelas. La generalidad es que las maestras son mayoría, son el 70%, y son muy maternales con sus niños, con las niñas. Y los maestros, que somos el 30%, asistimos a las escuelas, convivimos con ellos, aprendemos a quererlos después de años de estar con ellos. Y alguno puede llegar con un problema que no lo entendemos, no lo compartimos, y tiene que retirarse del servicio educativo y la autoridad penal, la autoridad civil deberá de proceder conforme a ley. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pues estas han sido las palabras de lo que está en la contienda para obtener el puesto de representante sindical de la CENTE aquí en San Andrés. Les ha informado para Enfocando tu Vida Comunicaciones y Radio Lobo del Aire, Darío Villalobos Tenorio, locutor de radio y televisión.